Ujú. Hola a todos, bienvenidos. Bienvenidos de nuevo a todos, compañeros. Vamos a proseguir con la clase, ¿de acuerdo? Y vamos a entrar en una materia un poquito teórica. Bienvenidos a todos, buenas tardes. Vamos a entrar en una parte un poco más teórica, ¿no? De lo que estamos viendo. Sí, hemos visto físicamente cómo es la RAM y demás, pero ahora vamos a entrar en la parte teórica de cómo funciona de manera interna en cuanto a los tamaños de RAM y cómo funciona el direccionamiento de memoria. Muy bien. Entonces, estábamos hablando de que teníamos un componente importante en el ordenador que era la memoria RAM, ¿de acuerdo? Que esta venía en uno, en dos módulos, ¿de acuerdo? O incluso en cuatro módulos, porque ya ven que en la tarjeta madre que les enseñé, pues vienen aquí cuatro carriles distintos, ¿de acuerdo? Entonces pueden venir hasta en cuatro módulos. Internamente, las placas madre muchas veces solo tienen dos carriles reales de datos y utilizan módulos por pares. Entonces, ténganlo esto en cuenta porque muchas veces, bueno, hay gente que piensa que poniéndole los cuatro carriles va a funcionar el cuádruple de rápido. No, puede funcionar hasta el doble de rápido, pero no puede funcionar el cuádruple porque la mayoría, por lo menos para los ordenadores de escritorio, las placas madre tienen dos carriles para la RAM, ¿vale? Tenemos cuatro módulos, los vamos a utilizar, pero solo podemos estar utilizando dos simultáneamente. Bueno, estos pequeños datos se los doy para que lo tomen en consideración, más que nada a la hora de elegir la RAM y por qué le pongo dos módulos en vez de ponerle los cuatro, ¿no? Vamos a comenzar, en este caso, hablando sobre las unidades de medida, ¿de acuerdo? De memoria, que es una parte muy interesante dentro de la programación, porque la vamos a utilizar para cuestiones de almacenamiento. Bueno, vamos a hablar entonces sobre un poquito sobre el sistema binario, ¿de acuerdo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar un poquito sobre el sistema binario y vamos a introducir un poco este mundillo, ¿no? Del sistema binario. Nosotros cuando vemos el sistema binario parece que estamos viendo, ¿no? Una película de hacker o algo así, ¿no? Donde nosotros no entendemos nada, ¿no? Porque aparece este código de aquí y me dice, bueno, ¿esto qué? ¿No? Y empiezan a aparecer el código en la pantalla, ¿no? Y dice, bueno, ¿y esto que me están llenando aquí de qué se trata esto, ¿no? Bueno, ¿de dónde viene esto del sistema binario? ¿Por qué es 1 o 0? ¿De acuerdo? Pues les voy a explicar. Anteriormente, en este caso, el transistor, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Que era este aparatito de aquí, bueno, que ustedes conocen por la simbología correspondiente, ¿no? De electrónica, que es esta de aquí, donde tenemos un colector y un emisor y dejamos pasar o no dejamos pasar corriente. ¿De acuerdo? Así de simple. Es un sistema que tiene dos estados posibles. ¿Dejamos pasar o no dejamos pasar? Sí que es verdad que a través de la electrónica analógica nosotros podemos poner una tensión de base distinta y hacer que abra menos o abra más la puerta que deja pasar o no deja pasar. Pero imaginémonos que estamos en lógica digital, o sea, o pasa toda la corriente o no pasa corriente. Son dos estados posibles, ¿vale? De eso se trata el binario. El binario hay dos estados posibles, o 0 o 1. Imagínense que 0 es no dejo pasar corriente y que 1 es dejo pasar corriente, ¿vale? Entonces, de ahí viene todo. Bueno, cuando nosotros vemos en este caso un disco duro, ¿de acuerdo? Que tiene esta forma de aquí, ya los discos duros no se usan tanto, pero bueno, para que lo sepan, lo que tenemos es como una máquina para poder escuchar vinilos o LPs, ¿no? Tenemos aquí una aguja, ¿de acuerdo? Que se pone sobre el disco gira, ¿de acuerdo? Y la aguja va leyendo, digamos, como lo que hay en el disco, ¿no? Mientras que el disco va girando. Esto en los vinilos o en los LPs, ¿de acuerdo? Vamos a buscarlo. Es muy parecido. Miren, en este caso, cómo funciona esto. ¿Vale? Funciona de una manera muy parecida, si se fijan. Va girando el disco, ¿de acuerdo? Y tenemos un lector que va subiendo o bajando, depende de el ritmo que se esté escuchando. Por eso dicen que esta es una de las formas de guardar el sonido de manera más fiel, porque tenemos todos los niveles de altura que queramos que vamos a reproducirlo de esa forma, ¿no? Bueno, pues el sistema binario se utiliza también en el almacenamiento. Cuando en el disco duro nosotros estamos leyendo una parte del disco que está cargada magnéticamente,
¿De acuerdo? Entonces ponemos que eso es un 1. Y cuando no está cargada magnéticamente o está cargada de manera negativa, ponemos un 0. ¿De acuerdo? Entonces así funciona más o menos el disco duro y el sistema binario se utiliza en casi todas las partes del ordenador, ¿vale? En algunas partes se utiliza, en este caso, electrónica analógica, que es, por ejemplo, en la fuente de alimentación. Bueno, dicho esto, nos va a servir el binario, ¿vale? Nos va a servir también para representar. Cuando ustedes ven la siguiente tabla ASCII, ¿de acuerdo? Vamos a verlo aquí. Ustedes ven lo siguiente. Vamos a verlo. En este caso, una tabla ASCII. Esta no tiene muy buena resolución, pero bueno. Esta es una tabla ASCII. Y ustedes se fijan que cada una de las grafías que ustedes ven aquí, la A, la B, la C, la arroba, por ejemplo, el símbolo de interrogación, ¿vale? Todas estas grafías se corresponden con un numerito que se le pone antes, ¿vale? Este numerito se puede representar en binario y cuando lo representan en binario, todo esto empieza a tener sentido porque están numerados así, ¿vale? Empieza a tener sentido porque esto es el 65, la A mayúscula, porque esto es el 97, cuando en principio no parece que tenga sentido, ¿no? Pero ustedes también pueden ver que se refleja en vuestra calculadora. Cuando abren la calculadora, lo ponen en modo programador, ¿vale? Y ponen que en decimal quieren representar, por ejemplo, el 65. ¿Ven en binario cómo es el 65? Es este de aquí, ¿vale? Es la primera letra, la A, ¿de acuerdo? Aquí van unos ceros y un 1 por delante, ¿vale? Pero, y ahora, por ejemplo, la B, ¿cómo se representaría? Como 66. Ah, mira, es la segunda letra. Hemos movido el 1 un poquito más para la izquierda. Vamos a aprender a contar en binario, vamos a aprender ese sistema, ¿de acuerdo? Pero, en principio, ¿qué nos interesa? Saber la unidad de medida. Cuando tenemos 8 dígitos en binario, ¿de acuerdo? En este caso se llaman bits, que pueden ser 1 o 0, ¿vale? Cuando tenemos un grupo de 8 bits, tenemos un byte, ¿vale? Entiéndanlo eso. 8 bits, ¿de acuerdo? Que son estos 8 dígitos que tenemos aquí, es un byte. Entonces, es muy simple conocer simplemente la unidad de medida. Igual que nos enseñaron con los kilos o que nos enseñaron con otras unidades, pues con los bits y los bytes es exactamente igual. 8 bits se corresponden con un byte. Vale. Ahí estamos todos de acuerdo, Pero, ¿qué ocurre? Que si unimos 2 bytes, tenemos 16 bits, ¿de acuerdo? Y si unimos 4 bytes, tenemos 32 bits. ¿Cuántos bytes tenemos que unir para tener 64 bits? Es una pregunta. ¿De acuerdo? ¿Cuántos bytes son 64 bits? Exactamente, son 8, ¿no? 8 por 8 son 64. Entonces, para tener 64 bits necesitamos 8 bytes. Hoy en día, los procesadores que utilizamos son de 64 bits, ¿de acuerdo? ¿Por qué son de 64 bits? Bueno, les comentaba que el procesador estaba muy apegado a la memoria RAM, ¿vale? ¿Cuál es el número más grande que nosotros podemos representar con 32 bits? Pues sería 32 veces el 1, vamos a ponerlo, ¿vale? Así serían 16, ¿vale? Así tenemos ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Seguimos. Vale. El número más grande que podemos representar, en este caso, con estos bytes, ¿de acuerdo? Son 4.000 millones, ¿de acuerdo? 4.000 millones que se corresponden más o menos con 4 gigabytes. Entonces, con procesadores de 32 bits no podemos tener más de 4 gigabytes de memoria RAM. Por eso mismo se tuvo que dar el salto de los procesadores, y por otras cosas, hacia los 64 bits. Cuando tenemos 64 bits, tenemos otro límite de memoria RAM. Podemos tener memoria RAM mucho más grande. Eso ahora mismo no lo voy a calcular, pero sería cuestión de poner el doble de números 1 aquí, ¿no? Poner 64 bits todo en 1 y aquí en decimal les va a aparecer un número inmenso de memoria RAM, ¿vale? Antes había que utilizar multiplexores para poder utilizar más de 4 GB de RAM, pero es que eso en un ordenador de escritorio no se da, ¿no? Entonces, los sistemas de 64 bits, uno de los motivos por los que pasamos a los 64 bits fue por esto, ¿no? Porque la memoria RAM ya se nos quedaba corta. Bueno, ahora vamos a ver qué ocurre. Ya tenemos cuánto es un byte,
Pero, ¿qué tenemos aquí? El kilobyte. Bueno, ¿qué es el kilobyte? Nosotros cuando tenemos, por ejemplo, la unidad del gramo, ¿de acuerdo? Tenemos, por ejemplo, un gramo, ¿no? Y tenemos también un kilogramo. Un kilogramo, ustedes saben que son 1000 gramos, ¿de acuerdo? Bueno, en la informática, ¿de acuerdo? No aparece exactamente igual. Aquí nos aparece kilobyte es igual a 1024 bytes. Cuando nosotros, si tenemos un byte, pues un kilobyte debería ser 1000 bytes, ¿no? Es lo que pensaría uno. Bueno, para eso, en este caso, hay una notación distinta, ¿de acuerdo? Que son los kibibytes. ¿Vale? En este libro, cuando se están refiriendo a kilobyte, ¿de acuerdo? Realmente se están refiriendo a kibibyte. Y se los explico esto porque dentro de la informática hay mucha gente que no entiende muy bien estos dos conceptos, ¿vale? El kilobyte realmente sí son 1000 bytes, ¿vale? Porque kilo significa 1000. El kibibyte, ¿vale? Son 1024 bytes. Entonces, aunque aquí en el libro les ponga que un kilobyte son 1024 bytes, eso no es totalmente cierto, ¿vale? No es totalmente cierto. Un kibibyte son 1024 bytes, ¿vale? Y un kilobyte son 1000 bytes. Entonces, ténganlo en cuenta que aquí en el libro viene de esta forma, ¿de acuerdo? Pero en este caso, una parte de los informáticos, pues pensamos de una manera distinta. Pensamos que el sistema internacional, pues si dice kilo a 1000, pues nosotros debemos de seguir el sistema internacional para kilo y creamos nuestra propia palabra, que es el kibi, ¿vale? Y eso son 2 elevado a 10 bytes. Vean siempre que van a ser potencias de 2, ¿vale? 2 elevado a 10 son 1024. El megabyte, ¿de acuerdo? En este caso sería 1.000.000 de bytes, ¿vale? Megabyte, mega significa millón, megabyte, 1.000.000 de bytes. El MiByte, ¿de acuerdo? Que en este caso lo podemos buscar aquí, MiByte, ¿de acuerdo? Serían, en este caso, vamos a ponerlo aquí, ¿de acuerdo? En inglés se escribe de otra forma distinta, ¿de acuerdo? En este caso serían, el MiByte, pues serían 1024 al cuadrado, ¿de acuerdo? Bytes. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿de acuerdo? Porque es distinto cuando estamos hablando del MIBI, ¿no? Que sería esta notación de aquí, y del mega. Son distintas notaciones. Vamos a trabajar un poquito sobre estas porque quizás suena un poquito confuso ahora mismo, pero vamos a trabajar sobre ellas. Entonces, nosotros tenemos distintas medidas, ¿no? Y aquí nos dice, ¿no? Por ejemplo, un byte, pues son 8 bits. Después, un kilobyte, según esta nomenclatura, ¿vale? La que está utilizando en el libro, son 1024 bytes. Un megabyte son 1024 kilobytes, ¿vale? ¿Cuántos bits son un megabyte? Pues podemos hacer ese cálculo, ¿de acuerdo? Voy a abrir aquí una consola para hacer el cálculo de una forma distinta para que se vea mejor. Y vamos a ver en este caso cuántos bits son un megabyte teniendo en cuenta la notación que tenemos aquí. Entonces, un megabyte son 1024 kilobytes. Son 1024 kilobytes y en este caso un kilobyte son 1024 bytes. Y un byte son 8 bits. Entonces, el tamaño, bueno, vamos a ponerlo como variable S, es igual a toda esta cantidad de bits, ¿vale? Estos son los bits que contiene un megabyte, ¿vale? Es un cálculo muy simple, ¿de acuerdo? Oye, quiero saber cuántos bits tiene un megabyte. Bueno, pues un megabyte son 1024 kilobytes. Bueno, pero un kilobyte, ¿cuánto es? 1024 bytes. Bueno, ¿y un byte cuánto es? 8 bits. Pues multiplican ustedes las tres cifras y finalmente obtienen el número de bits que hay dentro de un megabyte. Esto que he abierto aquí es una consola de Linux, ¿vale? Dentro de Windows. En este caso, nosotros podemos ejecutar aquí tareas, por ejemplo, como la creación de variables, que es una cosa que vamos a ver en programación, pero como ya están dentro de Code Combat, pues ya entienden más o menos de las variables. Podemos crear una variable S que sea igual a 3, ¿de acuerdo? Y cuando queramos ver el valor de S, vale 3, ¿vale? S puede valer 4 más 100, ¿vale? Cuando imprima el valor de S, va a valer 104, ¿vale? Es una cosa muy simple que nos sirve después para hacer otro tipo de cálculos más complejos, ¿no? Y de esta forma podemos tratar las matemáticas de una manera programática. Muy bien. Bueno,
¿Cómo funcionan las memorias RAM? Bueno, las memorias RAM se crean por celdas de memoria, ¿vale? Nosotros tenemos, digamos, una cuadrícula donde podemos tener ocupado, ¿de acuerdo?, por un contenido. Es decir, por ejemplo, les comento, vamos a buscar aquí, bueno, vamos a crear una cuadrícula, ¿vale? Imagínense que esta es su memoria RAM. Y voy a crear la cuadrícula utilizando este tipo de... y lo ponemos como transparente. Muy bien. Vamos a ponerla así. Vale, imagínense que tienen una especie de cuadrícula donde tienen distintas celdas de memoria. Perdón, esto lo podemos copiar y pegar. Ahí está. Vale, tienen distintas celdas de memoria. Toda esta es su memoria. Imagínense que esta es su memoria RAM, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, puedo meter yo un 1, ¿de acuerdo? Aquí dejo un 0, aquí meto un 1, perdón. Aquí dejo un 0, aquí meto un 1, ¿de acuerdo? Aquí meto un 1. O sea, puedo guardar cosas en estos bloques. Lo que hago es cargarlos eléctricamente, ¿vale? Internamente lo que hago es cargarlos eléctricamente. Y puedo con mi procesador leer y escribir en estos bloques. O sea, yo con mi procesador puedo poner aquí este bloque como señalado. O puedo leer qué es lo que hay aquí, ¿vale? Puedo decir, oye, ¿qué es lo que hay aquí? Y me devuelve el 1 correspondiente, ¿vale? Funciona a nivel de byte realmente, o sea, podemos escribir de byte en byte, o sea, 8 bloques a la vez es lo que podemos escribir y podemos leer 8 bloques a la vez. Muy bien, entonces esta sería toda la idea. Vamos a finalizar la clase con un pequeño Kahoot, ¿vale? Que he creado. Es un Kahoot muy simple, no se asusten, ¿de acuerdo? Donde vamos a hacer algunas preguntillas y con esto ya damos por terminar. Les recuerdo, la clase de mañana, en este caso, pues la daré por diferido, les pasaré el enlace de la clase, ya que tendremos que realizarla de esta forma. Entren, por favor, en el siguiente. Vamos a ver si puedo compartirles el enlace. Creo que sí. A ver. Ajá. Y le damos aquí a jugar. Muy bien. Y les voy a compartir el enlace para que puedan entrar. Muy bien. Sería clásico. Y les comparto el enlace. Muy bien. Entonces, entran aquí, por favor, en kahoot.it y poner ese pequeño enlace. Por favor, no se tarden para que podamos finalizar el contenido de la clase y poner el siguiente código. ¿Vale? Por favor, no se tarden para entrar para que podamos iniciar y finalizar temprano la clase, ¿vale? Muy bien, pues les comento, este test es muy cortito, son 4 preguntas, pero las he pensado para que podamos repasar y que quede claro el contenido que hemos visto en las clases anteriores, ¿vale? Damos un poquito más de tiempo para que ya podamos entrar. No, son 4 preguntas cortitas, entonces no es tampoco mucho tiempo, pero esperamos un poquito más para que entren los compañeros. ¿Vale? Por favor, entren ahí a la plataforma. Muy bien. Muy bien, entonces en unos 30 segundos, ¿de acuerdo? Comenzamos ya con el test. ¿Vale? Estoy aquí midiéndolo para comenzar con el test. Muy bien, ahora en 20 segundos comenzamos ya con el test. Por favor, vayan entrando los compañeros que falten. Y van a ver que son poquitas preguntas, no son muchas. Y en 10 segundos ya comenzamos. Los últimos que estén por entrar, por favor, entren ahí. ¿Vale? Alberto ya entró. Y comenzamos ya. ¿Vale? Vamos a comenzar. Una disculpa si algún compañero se quedó fuera. Y vamos a ver el test sobre el CPU. Bueno, empezamos con la primera pregunta del test. ¿Vale? Son 4. La CPU se desacronima, o sea, significa en inglés. ¿Qué significa en inglés? De acuerdo a la CPU. Elijan una opción, por favor. Central Processing Unit, Coreless On Unit, Core Processing Unit, Central Processing Unit. Elijan una de las 4 opciones, ¿vale? Eso significa CPU en inglés. Procesamiento, ¿vale? Procesa, entonces tengan en cuenta eso. Muy bien.
Vamos a ver, la mayoría ha elegido la respuesta correcta, ¿de acuerdo? Alguno eligió que es un teléfono, pero no es la respuesta correcta, pero el resto sí lo, ¿de acuerdo? Preprocessing no es, porque no es preprocesamiento, es de procesamiento. Muy bien, entonces, felicidades a los compañeros que hayan elegido la respuesta de color rojo. Muy bien, seguimos con la siguiente pregunta. Felicidades, Eduardo, ¿vale? Por poquito ya el segundo también le llega. Microprocesador también es denominado como CPU, ¿vale? ¿El microprocesador es el CPU? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? ¿El microprocesador es el CPU o es otro componente? ¿De acuerdo? No sé, RAM o cualquiera, ¿no? Como ven, es una pregunta básica, ¿no? O sea, yo sé que ustedes saben mucho más que esto, pero quiero, en este caso, denotar, ¿de acuerdo? Bueno, es una pregunta básica, quizás no es tan básica. ¿El microprocesador también es denominado un CPU? Bueno, recuerden que lo veíamos en el libro, ¿vale? Ahí pueden consultarlo, donde decía que el microprocesador era el CPU. Entonces, sí es cierto, ¿vale? Muy bien, entonces, algún compañero, ¿vale? Que ya parece que ha subido de calificación. Seguimos con la siguiente pregunta. Recuerden, se cuenta el tiempo de respuesta, ¿vale? Entonces, intenten responder lo antes posible, pero bien. Vamos así con la siguiente pregunta. Seleccione qué operaciones sí puede realizar un CPU. ¿Qué es lo que sí puede hacer? Bueno, entonces, solo puede sumar y restar, solo sirve para eso. Solo puede cargar datos del disco duro, es lo único que puede hacer. O sea, la pregunta es, ¿y puede hacerlo? ¿Vale? Solo puede sumar, ¿vale? Solo sirve para sumar el procesador. O puede sumar, restar, multiplicar, dividir, entre otras cosas. ¿Vale? ¿Qué es lo que puede hacer el CPU? Pues obviamente no están pagando ahí, en algunos casos, casi 20.000 pesos para algo que solo puede sumar, ¿no? La idea es que pueda hacer todo ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, 11 personas respondieron correctamente. Uno pensaría que solo puede cargar... No, el procesador no sirve para eso, la CPU, ¿vale? Seguimos con la siguiente respuesta, ¿vale? El compañero Almir, pues ya está despejando. Esta es la última pregunta, entonces vamos ya con la última pregunta. En este caso, a ver, seleccione cuál es una marca de procesadores para ordenadores de escritorio. Aquí rápido con el dedo porque esta está facilísima. ¿Vale? ¿Cuál es una marca de procesadores para ordenadores de escritorio? Rápido, tienen que... Aquí estuvimos hablando, ¿no? De las marcas de procesadores, ¿no? Sí que es verdad que todavía no hemos visto la página correspondiente a esta marca, pero sí hemos hablado de ella, ¿no? Entonces, ¿qué marca es de procesadores de escritorio? ¿Vale? No de tarjeta gráfica, porque ahí ven que exactamente es AMD la respuesta y mucha gente ha respondido correctamente. Quiero felicitar a los compañeros. Bueno, yo les felicito a todos por haber participado, por supuesto. En el tercer lugar tenemos a Marco Hernández, ¿vale? Con 2.906, todas las respuestas correctas. Emiliano Jiménez, que tiene 3.066. Y el compañero que ha quedado en número 1, en este caso, a Mira Radado, con una diferencia bastante buena. En este caso, pues, el compañero Víctor y Saúl, que están por ahí también por arriba. Muchas felicidades a todos. Lo dejamos por ahí por la clase de hoy, ¿vale? Con este podium. Y seguimos viéndonos. En este caso, les comento, la clase de mañana les pasaré el enlace para que puedan entrar. Será un poquito distinta. Bueno, nos vemos y por favor estén pendientes al grupo de WhatsApp y la plataforma. Muy buena tarde a todos. Una disculpa por la tardanza de la clase, ¿eh? No se preocupe, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Adiós. Hasta luego, Buenas profe. tardes. Adiós.